Permíteme, te interrumpo, la oposición ha atacado de distintas formas, desde distintas aristas también, a esta nueva estrategia de producción. Correcto. Una de ellas es que con respecto al censo y al registro nacional es utilizado como un asunto de partidismo político. Sí, correcto, y han intentado también con estos crímenes de odio que se han venido generando amedrentar y desmovilizar a estos líderes. La escuela de formación de los comités locales de abastecimiento y producción también tiene que ser una escuela de liderazgo, o sea, es un nuevo poder popular. Ahí tenemos a más de 176.000 líderes de base. ¿En qué país donde hubiese supuestamente una dictadura habría tanta participación popular participando corresponsablemente en asuntos de interés de la nación, la distribución de los alimentos, ¿no? Entonces ha habido una estrategia de la oposición a amedrentar a las empresas nacionales que han generado productos para los comités locales de abastecimiento y producción, una estrategia de la derecha fascista de amedrentamiento y persecución de los líderes de base para que se desmovilicen y no sigan participando de su actividad. ¿Algunos lo han hecho, Isis? ¿Hay algunos que digan, deciden dar marcha atrás? Hay muchas denuncias y la gente pues denuncia y ha dicho que su vida corre peligro, que los han estado persiguiendo, pero yo creo que hay un espíritu de mucha fortaleza y de mucha convicción porque la gente ha vivido en carne propia esas fechorías, esas... ¿Será por este tipo de estrategias, Isis, te lo pregunto más en lo macro, que no hay una guerra civil como lo anhelan tantos sectores de la oposición en Venezuela? Así es, ha sido nuestro pueblo con su organización, con su conciencia y con su claridad, con su claridad del momento histórico que estamos viviendo, que se ha frenado, que se pisen los peines y que se desate la guerra de perros, como se llama en estas estrategias de guerra híbrida, ¿no? Y bueno, mucha conciencia de este liderazgo popular que tiene una visión o sea, tiene una cronología muy exacta de cómo ha venido aplicándose cada una de las fases del golpe suave, ¿no? Ahora, en esta escalada de violencia, bueno, una de las cosas que ha orientado el fascismo es quemar las gandolas de alimentos. Alimentos que van para las escuelas, para el programa escolar, para las casas de ayuda, las casas de alimentación. O sea, uno de los asedios que se ha presentado en los últimos tiempos de la violencia ha sido a los transportes que llevan los alimentos a las comunidades. Y otro de los elementos que han incorporado... Y a los mercados, otros elementos que han incorporado ahora es quemar locales, las estructuras de distribución de alimentos del gobierno bolivariano y revolucionario. Entonces, ya eso es como, digamos, una fase de escalada superior, son ya acciones de guerra, ¿no? Donde se aniquilan puntos estratégicos, donde se atacan a puntos estratégicos. Y frente a esto, bueno, sigue la comunidad organizándose. Imagínate que en medio de la guerra estamos estudiando, nos estamos formando, ¿no? Entonces, es una de las premisas fundamentales de nuestro pueblo, o sea, no responder con los mismos códigos, no responder con la misma ética, porque hay otro elemento que es la vulneración de la ética de la sociedad, el bachaqueo, ¿no? La identificación de individuos que han empezado a traficar con estos alimentos que el Estado genera para, bueno, desestabilizar el sistema, ¿no? Y frente a esa lógica, que es una lógica que apunta a la falta de solidaridad, a la expropiación, al saqueo, a la lógica de la especulación, que ha surgido una lógica de la organización, de la solidaridad, del compromiso incluso con todas las familias del territorio sin importar de qué partido son, es decir, allí hay un derecho que se está preservando, el derecho a la alimentación por parte del pueblo organizado y del gobierno revolucionario. Y encima de eso estudiamos y nos formamos. Porque bueno, en esa premisa que dice que cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia, ¿no? El amor por el otro, la solidaridad y bueno, la necesidad de la batalla de ideas, ¿no? Los argumentos, porque ha sido una guerra sostenida durante 4 años, orientada a quebrar la moral de nuestro pueblo. Y con respecto a esto, hay también diferenciación. No solamente me refiero a lo que pueda significar en las bases populares, porque en sectores de clases medias, un poco más acomodadas, si se quiere poner el ejemplo también de Caracas o digamos también del Estado Lara, hay este tipo de debates, este tipo de pensamientos, este tipo de estrategias, porque allí también hay dificultades en la consecución de los productos de la canasta básica. Sí, en Caracas, en el municipio Libertador, en todas las zonas, o sea, en zonas que son, digamos, de familias que no están, o sea, clase media, profesional, en la clase media trabajadora, que se denomina aquí en Venezuela, funcionan los comités locales de abastecimiento y producción. Y muchos de los líderes de base en estos debates han identificado un factor muy importante. Dicen, habían personas que eran de los violentos, de la oposición, que ahora nos respetan.
y nos tratan diferente porque identifican en nosotros personas que están trabajando para su bienestar, para apoyarlos, ¿no? No hay identificación. Entonces, la meta es llegar a 6 millones de familias con los comités locales de abastecimiento y producción, ¿no? Se han priorizado 200 municipios en el territorio y, bueno, con grandes amenazas. Veíamos al principio de este programa, de este segmento, cómo se hablaba de la denuncia que hizo Freddy Bernal acerca del bloqueo que se le está imponiendo a Venezuela. Es una gravísima denuncia porque es un bloqueo sobre lo que él denuncia directamente al gobierno de los Estados Unidos. ¿Esto qué implicaciones ha tenido? Bueno, eso va a mermar en la distribución de alimentos directamente. Fueron alianzas que se construyeron con naciones de la región como Ecuador, República Dominicana, México, y que al parecer están siendo vulnerados esos acuerdos y esas alianzas por imposiciones arbitrarias de los Estados Unidos para evitar que lleguen los alimentos a Venezuela. Ahora, estos alimentos que están adquiriéndose complementan con alimentos que se producen en la nación, que se activan en el aparato productivo, ¿no? Y bueno, es efectivamente evidencia más de la guerra cruenta que se está generando y a pocos días del desenlace de nuestro proceso de la constituyente, pues es parte de las amenazas que se han generado de por todas las vías y por todos los medios evitar que nuestro pueblo esté en paz para lograr una salida en paz a la situación que ha generado el fascismo. Con esta reflexión te despido. De hecho, el gran objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es recobrar la paz, la tranquilidad, la democracia, la sana convivencia entre todos. Sin embargo, vemos referentes claros de la llamada Mesa de la Unidad Democrática que no se suman, que siguen con el nivel de acción violenta, aupándola aún más. Así es. Nosotros, como te decía, frente a esa respuesta de agresión y de violencia ha sido el trabajo, la organización, la convocatoria de la paz, la formación, la batalla de las ideas, los argumentos, el debate y el análisis para ganar la paz, para poder lograr concretar la ruta programática que nos hemos trazado. En Venezuela tenemos un proyecto, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, una agenda económica bolivariana, 15 motores de la economía, organizaciones del poder popular con perspectiva y enfoque de tareas, de acciones concretas, y ellos tienen, bueno, terroristas, mercenarios, crímenes de odio, incendiando la ciudad. Son menores de edad, dos modelos en este nivel de violencia. Dos modelos que se contraponen. Ahí está perfectamente evidenciada las dos lógicas, la lógica fagocitaria, genocida del capital, y la lógica de la organización popular, del debate, de las ideas, de las razones sagradas para la lucha. Entonces nos toca elevarnos. Creo que los comités locales de abastecimiento y producción son un ejemplo del pueblo venezolano, un pueblo que no se rinde ante las dificultades y que ha comprendido que la fórmula perfecta y la estrategia perfecta es un pueblo organizado, con conciencia, con ideas, con argumentos, con elementos y con un objetivo muy claro: la paz, la inclusión, la igualdad, la justicia. Una paz con justicia social. Sin ningún tipo de imposición, Isis. Así es, sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de imposición. Y bueno, eso es una de las cosas que nos está costando tanto odio y tanta la lógica de nuestro modelo, la lógica de nuestro proyecto, porque por eso nos declararon una amenaza inusual y extraordinaria. Efectivamente, Venezuela es una amenaza a esa lógica del capitalismo, porque está imponiendo una lógica distinta de la liberación, el trabajo liberador, satisfacer las necesidades, o sea, democratizar los medios de producción, ponerlos en manos del pueblo, liberar el aparato productivo. Por supuesto que eso constituye una amenaza para el capital. Y ahorita, bueno, nosotros conocimos cuando había un fantasma recorriendo el mundo, que era el fantasma del comunismo y del socialismo. Ahorita yo diría que el fantasma es la democracia participativa, protagónica y revolucionaria, que en Venezuela se ejerce todos los días de una manera maravillosa. Muchas gracias, Isis. ¿Qué va a hacer con ese libro? ¿Me lo regala? Se lo voy a regalar. Maravilloso. Y también la cartilla con los 9 temas que está Muchísimas gracias. el pueblo. A leerlos atentamente. Isis, gracias. Bienvenida siempre. Bueno, muchísimas gracias.